mi nombre es Mario Villarreal. Yo trabajo como The Economics Program Officer en el Instituto de Estudios Humanísticos de Institute for Humane Studies. Y mi responsabilidad en el Institute for Humane Studies es trabajar con estudiantes graduados, estudiantes de educación superior que buscan estudiar en economía, entonces, licenciaturas en economía, doctorados en economía, y en particular gente que quiere ser profesores. Entonces agradezco a Marcelo la oportunidad de tener esta conversación. Y bueno, nada más aclarando que lo que voy a comentar es a título personal y no refleja de ninguna manera necesariamente la postura oficial del instituto. Una vez dicho eso, Marcelo me pide que converse un poquito acerca de las ideas libertarias en general, pero en particular en el contexto de México. Y bueno, yo me gustaría empezar comentando que quizás para el mexicano promedio, o incluso yo diría que para el latinoamericano promedio, las ideas libertarias no son necesariamente muy intuitivas. Nos cuesta un poquito de trabajo entender qué es lo que significan las ideas libertarias. Y creo que parte de eso viene con el contexto histórico. Entonces asumo que quienes nos están viendo saben un poquito de las ideas libertarias, saben la idea de la importancia de la libertad individual, o sea, del gobierno acotado, ¿sí? Y de los del libre mercado. Esos son básicamente los tres postulados que yo resaltaría dentro de la ideología o de la filosofía libertaria. Y obviamente hay una tradición intelectual tremendísima detrás de esto, ¿no? Desde Scottish Enlightenment, de todo el desarrollo intelectual que vino con eso. Y bueno, no es el momento ni el lugar para dar toda una evolución histórica del pensamiento libertario, pero decir nada más que esos son los tres pilares fundamentales, creo yo, ¿no? La importancia de la libertad individual, el gobierno acotado, en inglés limited government no se traduce bien, porque no es gobierno limitado, es gobierno acotado, o sea, que tenga ciertas funciones muy específicas y no vaya más allá de eso. Y finalmente el valor del libre mercado. ¿Por qué creo que esas ideas no son tan intuitivas para el mexicano o latinoamericano promedio? Yo creo que una de las razones son las razones históricas. De manera breve, piensen un poquito en la historia de México, ¿no? Antes de que llegara la conquista española, una teocracia brutal indígena, ¿no? Sacrificios humanos y todo el boleto, ¿no? Luego, después de eso, tenemos una independencia, vienen los españoles y nos dan una monarquía, una cuasimonarquía católica. Luego tenemos un periodo de independencia que lo lidera una figura carismática que es un cura. Luego tenemos periodos de intentos de dictaduras, algunos más exitosos que otros. Tenemos la independencia liderada por caudillos. Y luego tenemos 70 años del mismo partido en el poder. Entonces, no es sorprendente que cuando algo va mal, ¿sí?, la primera reacción del mexicano promedio es: ¿dónde está el gobierno para solucionar esto? Oh, Dios mío, ayúdame, ¿no? Rara vez nos sentamos y nos vemos en el espejo para decir, güey, ¿cuál es la participación que yo como individuo puedo tener para solventar y participar en la solución de estos problemas? O incluso la actitud con respecto al gobierno. Rara vez nos detenemos a pensar en una de las falacias más comunes, ¿no?, que se usa para justificar la intervención del gobierno, que es decir, hay un problema, ¿no?, una falla de mercado, una externalidad, lo que ustedes quieran, y por lo tanto el gobierno tiene un papel que jugar ahí y va a entrar a solucionarlo, pero rara vez se discuten las potenciales problemáticas que surgirían o que puedan surgir de la intervención gubernamental. Por ahí James Buchanan, el padre de una escuela de pensamiento económico que estudia el papel del gobierno en la sociedad, que se llama Public Choice o elección pública, decía: hay que contrastar la falla de mercado contra la falla de Estado, ¿no? Entonces, entre esas dos alternativas hay que ver cuál resulta ser la más apropiada o eficiente, ¿no? Creo yo que esa es parte de la problemática para el avance de las ideas libertarias, que no resultan intuitivas para nosotros. Y también que no hemos sido muy buenos los economistas en comunicar el valor, por ejemplo, del libre mercado, de la economía de mercado, del sistema de precios. Ahora, recientemente, por ejemplo, en México se está discutiendo la nueva ley de competencia económica. Aclarando que no la he leído, o sea, no he leído, pero lo que he escuchado de comentarios es que tiene un apartado donde se le va a dar la rectoría al Estado para controlar precios en ciertos bienes e insumos básicos. Entonces, bueno, si la evidencia económica no miente, sabemos,
los economistas sabemos pocas cosas. Ese es otro problema. No sabemos muchas cosas, pero de las pocas cosas que sabemos es que los intercambios los intercambios voluntarios son mutuamente beneficiosos normalmente, ¿sí? Entonces, free exchanges son positivos. Que los controles de precios no funcionan en el mediano y largo plazo. Funcionan en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo terminan creando escasez o un deterioro en el servicio que se está prestando o la desaparición del servicio en sí mismo, si no vean el caso de Venezuela. Entonces, en la nueva ley de competencia económica aparentemente se le van a dar ese tipo de poderes al Estado para que regule la competencia económica, digo, los precios, ¿no? Entonces, bueno, después de tanta evidencia todavía hay quien proponga este tipo de medidas con objetivos quizás loables, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Criticar los objetivos de una política pública, criticar a una política pública no es lo mismo que criticar a los objetivos de una política pública. Yo puedo estar de acuerdo en que me gustaría mejores servicios de salud y mejor educación y menos pobreza y precios más accesibles y mejores salarios para los trabajadores. Por supuesto, ¿quién puede negarse a que eso es algo deseable? La pregunta es cómo llegamos ahí y si el Estado tiene los instrumentos o no para llegar ahí. Hay quienes somos escépticos al respecto. Eso no quiere decir que no hay un rol para las políticas públicas, sino que las políticas públicas son una estructura de incentivos más que interactúa con otras estructuras de incentivos. No importa que el Estado diga que el precio del kilo de tortilla tenga que ser 8 pesos. O sea, alguien puede decir, bueno, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 1 peso? O lo mismo para el salario mínimo, ¿no? O sea, 30 pesos de salario mínimo. ¿Por qué no 500 pesos de salario mínimo? ¿Por qué no 1,000 pesos? Porque hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias, ¿no? Entonces, no hay que ignorar las consecuencias potenciales de ese tipo de políticas públicas. El tema en México, insisto, es que yo creo que no hemos comunicado adecuadamente esa historia, esa narrativa en particular. Y aparte, bueno, hay que reconocer que la narrativa del libre mercado no es necesariamente intuitiva. Por ejemplo, los postulados del sistema de precios o de las estructuras del libre mercado son 3. El primero es la idea del conocimiento disperso. Nadie posee todo el conocimiento necesario para planear centralmente una economía. 2, tenemos capacidades limitadas para procesar la información que tenemos a nuestro alcance para interactuar en una economía. Y 3, todo el mundo busca su libre interés y avanzar sus propios objetivos cuando interactúa en intercambios económicos y sociales. Entonces tenemos un sistema donde nadie está a cargo centralmente, nadie tiene toda la información necesaria y todo el mundo está buscando su propio interés. Pues suena como una receta para el desastre, ¿no? O sea, pues, sí, esto va a ser un caos, un desastre. Sin embargo, no es así, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, quién está a cargo o quién es responsable de manera central, y este es un ejemplo, no es ejemplo mío, pueden leer a Bastiat si les gusta este tipo de ideas y si tienen curiosidad de explorar un poquito más este tipo de ideas. Una pregunta es, ¿quién es responsable centralmente de la producción y distribución de leche en Monterrey, por ejemplo? ¿Quién? La respuesta es nadie, ¿no? No hay un comité de la distribución y producción de leche en Monterrey que se sienta todos los días a decir, ahora hay que tener tantos litros de leche en este supermercado y en esta colonia. No, pero luego hay que hacer esto. Bueno, ¿cuántas vacas necesitaremos? No, bueno, nadie lo está haciendo de manera central, ¿verdad? Sin embargo, hay leche en los supermercados de Monterrey. ¿Por qué? Porque miles y miles de individuos, buscando su propio bienestar, colaboran, se coordinan de manera espontánea, ¿sí?, para lograr que haya leche en Monterrey. ¿Sí? El que corta el pasto, el que corta la comida de las vacas, el proceso de la comida de las vacas, no está pensando, más vale que la corte porque Mario va a querer 1 litro de leche en Monterrey. No, está pensando en, yo voy a ganar algo aquí, yo tengo una ganancia, ¿no? El que transporta la leche a la pasteurizadora no está pensando en que yo necesito 1 litro de leche, no está pensando en que necesita ganar dinero para mandar a sus hijos a la escuela, ¿sí? Sin embargo, la coordinación que emerge de estas múltiples interacciones resulta en que haya leche en el supermercado. Es un misterio, es una de las cosas más interesantes que los seres humanos hemos logrado crear, ¿sí? Pero parte del problema es que cuando los libertarios criticamos la planeación centralizada, es fácil pensar que entonces no queremos planeación, ¿verdad? Bueno, lo contrario de la planeación centralizada no es no planear. Lo contrario de la planeación centralizada
es la planeación descentralizada, donde miles de individuos interactúan y colaboran en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte más de los retos que tienen las ideas libertarias en México con respecto a la evolución cultural e histórica y con respecto a lo no intuitivo de las ideas para una audiencia que incluso tiene tantos años interactuando con el Estado y con la figura de autoridad de una manera resuélvame mis problemas, ¿no? Y esto no quiere decir que el Estado no tenga responsabilidades, ojo. Hay que platicar muy bien y tener muy claro cuáles son esas responsabilidades y cuáles son los efectos de las intervenciones del Estado en sociedad y en economía y ver si hay mejores alternativas para hacerlo. Creo que por ahí va el tema, ¿no?